Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por sumarse. Acá este año estamos sumando. ¿No me escuchas? ¿Me escuchas? Hola, sí, bien. Bueno, algunos defectos de audio al inicio, pero todo bien. Bueno, Estamos este bien. año, como les decía, estamos, bueno, sumando una nueva modalidad de webinars a la Meet Abstracta Tech Talk. Mi nombre es Lisandra, hoy me acompaña también Kalei, que es nuestra Chief Marketing Officer acá en la webinar. Bueno, ahí vieron que le estuve llegando unos mails de ella de recordatorio. Y bueno, especialmente hoy tenemos un invitado, que es Federico Toledo, muchos lo Buenas a conocen. todos. Y hoy Fede nos va a estar hablando sobre cómo realizar su estrategia de pruebas. Un poquito antes de que darle la palabra a Fede, me gustaría un poco presentarlos para aquellos que no han tenido esta oportunidad. Fede es cofundador de Abstracta, gerente de operaciones, y Fede lleva una larga carrera en todo este mundo del testing, ya sumando ya 15 años, y bueno, ha hecho muchos aportes y contribuciones a la comunidad, y bueno, toda la comunidad agradecida siempre por todos los Pasan los aportes que años. vienes realizando. Pasan los años. Van 15 ya. Los años pasan volando. Bueno, nuevamente reiterarles que esta no va a ser la única webinar. Venimos pensando y viendo esta idea desde el año pasado para que toda la comunidad también pueda llegar acá a este contenido que mayormente lo hacemos on-site en Abstracta. Es una mitad pequeña, pero damos bastantes contenidos interesantes, no solo de testing, es decir, también damos sobre desarrollo, performance, es decir, sobre todas las áreas tratamos de cubrir. Y bueno, hoy estaremos apuntando un poco más al mundo del testing, revisando un poco cómo hacer una mejor forma de saber cómo está nuestra estrategia de pruebas y cómo la estamos llevando hoy en día en nuestros proyectos. Bueno, sin más, los dejo con Fede y espero que sea de utilidad esta charla para todos. Bueno, las preguntas que vayan haciendo las pueden ir dejando en el channel y al final esperemos contestar la mayoría. Bueno, muchas gracias, Liz. Contentísimo de estar acá compartiendo con un montón de personas que se registraron. Así que, bueno, arrancamos. Un poco lo que quería comentar hoy, de lo que quería conversar es de cómo revisar la estrategia de pruebas. Y eso también tiene que ver con el rol que hoy tengo dentro de la empresa. Estoy trabajando como gerente de operaciones, como decía Liz. Lo cual me lleva a hacer una revisión justamente de las estrategias de pruebas que estamos llevando en los diversos proyectos en los que trabajamos. Nosotros en Abstracta damos servicios de pruebas a diferentes compañías de diferentes ámbitos, de diferentes países, de diferentes realidades. Entonces, como que es muy importante esta tarea de que con cada uno de los líderes dentro de Abstracta que se hacen cargo de estos proyectos, de cada uno de los proyectos que llevan adelante, vamos haciendo una especie de revisión conjunta y periódica. Y de esos aprendizajes o de esa metodología que nosotros hemos ido estableciendo, quería compartir con todos ustedes hoy acá. Para entender un poquito de a qué me refiero con estrategia o en qué uno piensa al hablar de estrategia, me gusta pensar en analogías por lo general. Y quizá una buena analogía para pensar en esto es en cuando uno nada, ¿no? Si uno quiere llegar a determinado lugar nadando, no se trata solamente de meter la cabeza en el agua y pensar en la técnica de cómo uno va moviendo los brazos, ¿no? Sino que de vez en cuando uno tiene que levantar la cabeza, sacar la cabeza del agua, mirar hacia adelante, buscar el objetivo, localizarlo y darse cuenta si la corriente nos estuvo llevando, moviendo del lugar, si hay algún obstáculo más adelante. Y en base a todo ese contexto, a entender dónde estamos y a dónde queremos llegar, es que uno va determinando cuáles son las distintas cosas que tiene que ir acomodando o quizá sí, distintas acciones que tiene que ir uno tomando. Entonces por ahí estamos teniendo una visión un poco más a largo plazo y no solamente centrada en lo que estamos en este momento haciendo, ¿sí? Porque de hecho esos son de los errores más típicos relacionados con lo que tiene que ver con una estrategia, que o no se planifica en absoluto, o uno se concentra demasiado en lo táctico, ¿sí? En cuanto a esto de nadar, uno se concentra quizá demasiado en cómo dar las braceadas y pierde de vista si estamos yendo en la dirección correcta.
Entonces, de eso vamos a estar hablando, de no solamente pensar en el corto plazo, sino acciones concretas para buscar el beneficio en el largo plazo también. Para ponernos un poco estoicos, hay algo que decía Séneca, que es que si una persona no sabe hacia qué puerto navega, ningún viento le es favorable. Y acá, llevándolo al testing, me ha pasado muchas veces de escuchar testers quejándose de que no pueden hacer bien su trabajo porque el ambiente no tiene la versión que ellos pensaban que estaban testeando, o que no, acá no se hacen las pruebas, los desarrolladores no hacen pruebas unitarias, entonces así no se puede trabajar. ¿No? Pero en realidad creo que hay que tener una visión un poco más holística, entender el todo, el hacia dónde estamos yendo, ¿sí? Y entre todos, no solamente el tester, entre todos definir una estrategia de calidad y estar todos alineados con ella, porque si no, siempre vamos a encontrar un pero, siempre vamos a encontrar algo que nos va a hacer pensar de que no estamos en la situación favorable para hacer las pruebas de la mejor manera posible. Y de las cosas más importantes es entender el contexto para adaptarnos al mismo. ¿Bien? Con respecto a distintas situaciones que hemos visto por ahí en estos ya 12 años trabajando en Abstracta, en distintos proyectos, distintos clientes, distintas realidades, muchas veces vemos que bueno, la gente, en lugar de tener una estrategia, de planificar una estrategia, directamente se tira al agua, ¿sí? Y ahí va viendo a ver hacia dónde agarrar. En otras ocasiones se tiene un manual de nado, pero cuando uno se tira al agua, después no sabe o no sigue ese manual y termina a los manotazos casi ahogándose. Y después tenemos otros equipos que me parece que son los que a lo que deberíamos apuntar es que al verlos están todos sincronizados, están todos sabiendo cómo moverse en equipo, en qué está el otro, como para saber qué es lo que tengo que hacer yo, y funcionan de mejor manera, mejor sincronizados. Así que ese es el tipo de cosas a las que deberíamos apuntar con nuestra estrategia de calidad o estrategia de pruebas. Y en esta charla de eso les quiero hablar, de cómo levantar la cabeza, mirar un poco hacia adelante, sacar la cabeza del agua, mirar un poco hacia adelante, mirar el largo plazo, y llegar de mejor manera, de esa forma, a los objetivos que tengamos con respecto a la calidad. La forma en la que estructuré esta charla fue primero hablar un poquito más del problema, de la motivación por la cual queremos hacer esto. Después, contarles un poco de cuál es el modelo que nosotros seguimos y cómo lo sistematizamos, contándoles un poco de algunos casos concretos. Y por último, quiero compartirles algunas cosas, algunas ideas que podrían llevarse como para ponerlas en práctica mañana mismo, ya sea individualmente o en sus equipos. Así que, comenzando con esto del problema, algo que nos pasa muchas veces como testers o como empresa que da servicios tercerizados de testing, es que es fácil convertirse, pasar de ser el responsable de la calidad a ser el culpable, ¿no? A ser el culpable cuando algo sale mal. No sé, por ponerles un ejemplo de casos reales que hemos incluso llegado a perder clientes por esto hace un tiempo, de que quizás nos contratan para algo súper puntual y nos dicen, no, yo lo que quiero es que me automaticen pruebas a nivel de interfaz gráfica con Selenium, ¿no? Y solamente quiero que hagan eso. Y después de un tiempo surge un incidente en producción, no sé, de seguridad, por ejemplo, y entonces ahí salen a buscar a quién echarle la culpa y dicen, a ver, ¿quién es el que está trabajando en calidad? ¿Quiénes son los responsables de calidad? Ustedes. ¿Por qué no se dieron cuenta de esto? ¿Cómo se les escapó esto? Y en realidad el problema ahí fue concentrarse específicamente en la táctica, en lo concreto, en el corto plazo, y no tener una visión más holística de la calidad. Me parece súper bueno algo que ha surgido, que ha tenido cada vez más relevancia en el último tiempo, que es esto del enfoque del whole team approach to quality, que sería como que la calidad es responsabilidad de todo el equipo, ¿sí? Ahí mi visión al respecto es que si bien eso tiene que ser así, también es cierto que el testing debería seguir siendo responsabilidad del tester. Y no significa que todas las actividades de testing las haga el tester, ¿sí? Y acá me voy a hacer referencia a la definición de testing, ¿sí?
que habla de brindar información sobre la calidad de un producto a alguien que puede llegar a tomar una decisión al respecto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de calidad del producto, de cuál es la calidad del producto, tenemos que pensar en varias cosas, ¿no? Tenemos que pensar en cuáles son los riesgos o problemas actuales relacionados a la calidad. Tenemos que pensar qué testing estamos haciendo en este momento y cómo, con qué profundidad o con qué, no sé, con qué restricciones, ¿sí? Y qué cosas no estamos probando, porque tal vez las restricciones hacen que yo tenga que priorizar alguna cosa más que otra, no tengo suficiente tiempo, no tengo un ambiente adecuado para probar determinada característica del sistema. Y ahí existen riesgos y lo importante como testers es que tenemos que entender, tener la visión más completa de la calidad y brindar toda esa información para tomar una decisión al respecto. No es lo mismo, y esto es algo que voy a hacer foco muchísimo, tenemos que tenemos que tomar las decisiones y que no las cosas pasen porque nos lleva a la corriente, digamos. Nosotros, por ejemplo, es muy importante de que si no estamos haciendo pruebas de accesibilidad, sea porque hayamos hecho un análisis, hayamos pensado al respecto y hayamos dicho, ok, en este momento no podemos hacerlo, o nuestros usuarios de nuestro producto, no sé, por determinadas cuestiones sabemos que no vamos a tener, de que esto no es un riesgo, así que decidimos no hacer testing de accesibilidad. No es lo mismo eso a directamente decir, en testing de accesibilidad no pensó nadie, nadie pensó en ese factor de calidad. Y no sabemos cómo estamos, no sabemos si estamos bien, si estamos mal, existe una desinformación al respecto. Entonces, creo que es súper importante, vital, de que nosotros tengamos en cuenta todos los aspectos de la calidad y sepamos qué cosas sí estamos haciendo, cuáles no, cuáles estamos haciendo más o menos y dónde hay riesgos que conocemos para que entre todos tomemos una decisión, ¿sí? Esas decisiones pueden implicar hacer pruebas automatizadas a nivel unitario o a otro nivel, ¿sí? Pero que sea más estratégico, más pensando en el largo plazo, más pensando en quién es responsable de cada una de las pequeñas partes que van a componer esa estrategia, ¿bien? Y no, de nuevo, que simplemente pase y porque uno no está pensando en eso, está muy concentrado en automatizar las pruebas a nivel de interfaz gráfica con la herramienta tal y nada más, ¿sí? De ahí es que nosotros llegamos a ese modelo donde parte de la idea es seguir siguiendo estos principios del testing moderno, que les recomiendo si pueden leer. Después les compartimos el material y acá hay algunos links a los materiales concretos a los que hago referencia, pero lo que plantea este trabajo de Alan Page y Brennan Jensen es que deberíamos convertirnos de un responsable de la calidad a un embajador de la calidad o a un coach, ¿sí? Y de esa forma poder ir guiando a todo el equipo para realizar las acciones concretas. Por ejemplo, como testers, deberíamos saber cuál es la cobertura a nivel de pruebas unitarias. O sea, las pruebas unitarias no es un trabajo que haga un tester, pero sí deberíamos tener conocimiento sobre cuál es la cobertura que tenemos en cada uno de los componentes, porque eso incluso nos va a permitir tomar mejores decisiones sobre qué automatizar en otras capas, o con qué profundidad o qué priorizar al hacer otros tipos de pruebas, sabiendo de si esos módulos tienen buena cobertura de pruebas unitarias o no. ¿Bien? Pero no significa que nosotros como testers tengamos que hacer las pruebas unitarias, no. Es más de eso de ser embajadores o coaches en el sentido de quizá me siento con el desarrollador y juntos revisamos las pruebas unitarias que él desarrolló y quizá yo pueda contribuirle en decir, bueno, ese método que recibe estos 3 parámetros, en lugar de poner un dato solo, podés aplicar una combinación de todos los pares, que quizás es un conocimiento que típicamente lo tenemos más los testers que los desarrolladores, y eso haga que sea mucho mejor la calidad de las pruebas y la cobertura que se está logrando. Bien, cosas así me parece que son las que están interesantes, pero para eso tenemos que hacer esa revisión. Entonces, ¿qué fue lo que terminamos haciendo como solución a ese problema que les contaba al inicio? Básicamente, determinamos un modelo, ¿sí? Definimos un modelo que en este modelo no van a ver nada innovador, nada súper nuevo ni sacado de algún lugar desconocido, sino que básicamente es como una checklist de cosas que deberíamos revisar
¿sí? Que nosotros consideramos que son las que influyen a la calidad final del producto. Y esa revisión la hacemos de forma sistematizada, o sea, de manera periódica la estamos revisando. Y acá el enfoque que siempre tenemos es, primero tenemos que entender dónde estamos parados, ¿sí? En cada una de las áreas que vamos a revisar ahora de este modelo, tenemos que entender en qué nivel de madurez estamos en este momento, pensar a qué nivel queremos llegar, ¿sí? Y después, qué acciones concretas tenemos que seguir para lograr llegar a ese horizonte. ¿Bien? Después de un tiempo, por ejemplo, digamos, si decidimos hacer las revisiones una vez por mes, al mes hacemos de nuevo la revisión y decimos, a ver, ahora, ¿dónde estamos parados? Este plan de acción que habíamos determinado, ¿lo pudimos llevar adelante o no? En base a dónde estamos parados hoy, ¿a dónde queremos llegar para la siguiente iteración? ¿Sí? Y entonces de esa forma es como que estamos siempre apuntando a mejorar y de esa forma estamos como entrenando el músculo de la mejora continua. Y no simplemente decimos, esto es un check, lo dejo marcado y ya terminó, sino que es algo que siempre estamos como testers, como embajadores de la calidad, estamos haciendo un empuje para que estemos siempre yendo a una mejor gestión de calidad, gestión de riesgos y gestión de costos asociados a eso. ¿Bien? Así que un poco esto lo comenté. Y una cuestión que le prestamos mucha atención para determinar este modelo también es intentando mejorar una métrica que para mí es de las métricas más importantes a tener en cuenta y es una métrica bastante simple de llevar y de calcular. Que es algo que sale de la metodología Lean o Continuous Delivery, que se conoce como el lead time, que básicamente es cuánto tiempo pasa desde que alguien tiene una idea hasta que esa idea, requerimiento, necesidad de cambio, bien, en el sistema, cuánto tiempo pasa desde que surge esa idea hasta que esa idea es llevada a producción y está en las manos del usuario, ¿sí? Porque esa es la métrica que me parece que es como la más importante de todas, porque es la métrica que más le importa al negocio. Las métricas tienen algo que no hay que subestimar, que es que determinan comportamientos. Si, por ejemplo, a mí me dicen que me van a empezar a medir como tester en base a la cantidad de bugs que reporto, voy a empezar a reportar cualquier bug, cualquier detalle, cualquier cosita la voy a reportar, porque mientras más bugs yo reporte, mejor tester voy a ser de acuerdo a esa métrica. Entonces voy a reportar un montón, un montón. Eso al negocio no le sirve, porque quizá estamos dedicándole tiempo a cosas que no sean tan críticas o que no agreguen tanto valor. Quizás yo me enfoque más en las áreas que tienen más errores en lugar de enfocarme en las áreas del sistema que son más críticas para el usuario, ¿sí? En cambio, el lead time lo que tiene es que si yo quiero mejorar, si me están midiendo o si estamos midiendo la performance del equipo en base a esta métrica y queremos mejorarla, tenemos que hacer un trabajo conjunto para entender dónde en todo el proceso estamos teniendo desperdicios o cómo podemos mejorar todo el proceso para hacer que al usuario, al negocio, le vaya mejor, ¿sí? Porque cada vez que haya un cambio, voy a poder entregarlo de manera mucho más rápida. ¿Bien? Este diagrama que me lo facilitó mi señora esposa, que se lo tengo que agradecer a ella, yo le di una servilleta con 2 rayas y ella me hizo esta hermosidad. Básicamente lo que intenta representar es esa idea, ¿no? Desde los requerimientos, ¿sí? Hacia tener un sistema, esa funcionalidad, o haciendo dinero o teniendo usuarios felices. ¿Bien? Y todo lo que está alrededor son distintos aspectos que ahora vamos a ir viendo un poco más en detalle cada uno, que nosotros consideramos que deberíamos prestarle atención buscando oportunidades de mejora, buscando desperdicios que estamos teniendo y que todo eso también lo tenemos que hacer no solamente con foco en liberar cosas más rápido, sino liberarlas con buena calidad, ¿sí? Entonces, todo eso es a lo que vamos a estar intentando revisar para revisar nuestra estrategia de calidad o nuestra estrategia de testing.
Necesito un segundito para tomar un poquito de agua. Bien, entonces, primero que nada, los objetivos. Parece obvio, parece muy obvio, que uno para saber hacia dónde quiere ir tiene que primero entenderlo, ¿no? Entender hacia dónde estamos yendo. Pero hemos visto muchas veces una falta de visibilidad en los equipos, una falta de transparencia o de simplemente prestarle atención a cuál es el objetivo mayor. No simplemente pensar en cuál es mi objetivo personal dentro del equipo, sino entender cuál es el objetivo del equipo o de la empresa o del producto. Porque, o cuáles son los objetivos intermedios, porque tampoco se trata de ponernos tercos como testers y decir, no, acá hay que hacer pruebas unitarias, porque si no, no sé, leí un libro que dice que hay que hacer pruebas unitarias, o leí un libro que dice que hay que hacer pruebas de tal. Y no, me parece que esa no es la actitud, sino que lo que deberíamos entender es, de nuevo, el objetivo, el contexto, hacia dónde estamos yendo, cuál es el plan mayor. Y quizá estamos en una etapa donde queremos sacar un MVP, un producto mínimo, para analizar si después queremos seguir con ese producto o no. Entonces tal vez no valga la pena dedicarle demasiado tiempo a ciertos controles de calidad o a ciertas actividades de testing, porque ese MVP va a ser liberado solamente a early adopters y los early adopters aceptan muchos más, son como que perdonan más cuando hay incidentes en un software porque ellos saben que están probando una versión beta, por ejemplo, ¿no? Entonces, el entender eso, creo que eso como un ejemplo un poco exagerando, si se quiere, pero para mostrar la importancia de entender los objetivos a largo plazo y a corto plazo o de la versión que estamos trabajando y así alinearnos mejor y no simplemente hacer las cosas porque son la mejor práctica, ¿no? Sino que tenemos que intentar entender cuál es la mejor práctica para nuestro contexto o cuál es la mejor práctica para los objetivos que estamos persiguiendo. El darle visibilidad a esos objetivos es en las cosas que muchas veces encontramos fallos o oportunidades de mejora. Así que por eso quería mencionarlo y es de las cosas que revisamos antes que nada en una estrategia, al revisar estrategias de prueba. Después entran cosas relacionadas a los equipos, cosas que tienen que ver con cuáles son los canales de comunicación que utilizan, qué metodología usan. Ahí, por ejemplo, puse la imagen del framework de Scrum, pero sea la metodología que usan, es entender, a ver, todos estamos alineados a esta metodología, por qué se usa, por qué no otra, qué ventajas tiene, está teniendo algún problema o no. Los integrantes del equipo, qué skills, qué habilidades tienen o cuáles necesitan para poder hacer las cosas mejor. Y algo que parece, no sé, algo que parece como que uno podría decir que tiene que ver con la calidad del producto al final de cuentas, ¿no? Pero el relacionamiento de los miembros del equipo es crítico, es crucial. Y hay cosas que se pueden hacer al respecto. Y les planteo un ejemplo que para mí siempre lo uso para contar lo importante de esto, ¿no? En un proyecto hace un par de años estábamos intentando ayudar a una empresa a adoptar metodologías ágiles, ¿sí? En particular estábamos ayudándolos a adoptar Scrum y lo estábamos haciendo desde el rol del testing como un impulsor de esa adopción. Y una de las primeras cosas que siempre buscamos hacer es hacer de manera periódica las reuniones de retrospectiva, donde analizamos entre todos a ver cómo nos fue en esta última iteración, en este último periodo y cómo podemos mejorar. Una de las cosas que surgía era que había como un roce, un choque muy fuerte entre el equipo de desarrollo y el equipo de soporte. Planteamos de por qué no invitar a alguna persona del equipo de soporte a sumarse a estas reuniones de retrospectivas, que además era una reunión bastante distendida, la hacíamos con un desayuno, así podía generarse un intercambio mayor y mejorar incluso las relaciones y dar un espacio para que las personas se conozcan un poco mejor. Y después de algunas reuniones lo que terminó pasando es que se empezó a generar una empatía que no existía por falta de comunicación. Y empatía en el sentido de que soporte empezó a entender
por qué el equipo de desarrollo quizá no le atendía el teléfono o no le respondía o demoraban tanto en resolver algunas cosas que los usuarios se quejaban, y era porque estaban tal vez tapados de trabajo. Y a su vez, desarrollo empezó a entender por qué soporte estaba todo el tiempo pidiéndoles cosas, y era porque los usuarios llamaban enojados porque tenían problemas utilizando el sistema en producción y era bastante crítico. Y de ahí surgió un plan de acción súper concreto que era, bueno, quizá de todas las cosas que se quejan, el 80% se pueden solucionar o mejorar o facilitar con pequeños cambios que no iban a implicar tanto trabajo, pero priorizándolo iba a hacer que baje la cantidad de reclamos y eso al final mejorar la calidad con la que el usuario percibe el producto. Entonces ahí me parece que queda claro cómo temas de relacionamiento o de falta de comunicación, en este caso puntual, terminan afectando la percepción o la calidad del usuario, ¿sí? al utilizar el producto. Así que ese tipo de cosas también son sumamente importantes a revisar cómo están y qué cosas podemos hacer para mejorarlas. Bien. Hay una tríada, digamos, acá, que tiene que ver con los requerimientos, ¿sí? El código del sistema y las pruebas que se realizan, y que eso sea lo más trazable posible, además. Acá, además de revisar esas cosas en concreto, y cómo podemos mejorar, ya sea la gestión de los requerimientos o la calidad del código o la calidad de las pruebas, también le prestamos mucha atención a lo que está marcado acá en el título de esta slide, que tiene que ver con esta tendencia del shift left testing, o sea, en lo que sería la línea de tiempo de un proceso de desarrollo, intentar llevarlo lo más a la izquierda posible. ¿Qué significa eso? Intentar incluir al tester lo antes posible en el proceso de desarrollo. En particular, no sé, esto es una pregunta súper típica, ¿no? Estamos por comenzar un proyecto con algún cliente y nos dicen, bueno, ok, ¿y cuándo los incluimos a ustedes? Lo antes posible, esa es la respuesta. El tester tiene que estar lo antes posible desde que se está consiguiendo, pero si no hay producto, ¿qué van a hacer mientras? Bueno, hay muchas cosas para hacer. Por un lado, hay una curva de aprendizaje en cuanto al dominio, al sistema a probar, a lo que se está haciendo. Entonces, mientras antes empecemos a entender todo eso, va a ser mucho más fácil que cuando nos pasen el producto o la funcionalidad a probar, nosotros ya estemos más embebidos y entonces podemos probarlo de mejor manera. Pero no solamente eso. Cuando nosotros estamos definiendo los requerimientos, si hay un tester también trabajando en esa definición de requerimientos, ese tester seguramente empieza a hacer preguntas de, bueno, ok, pero ¿qué pasa si ocurre esta situación o esto? ¿O qué pasa si el usuario hace esto? ¿O qué pasa si no se cumple esto que vos estás considerando? Entonces, al hacer todo ese tipo de preguntas, terminamos mejorando la definición del requerimiento. Y eso va a hacer que cuando el requerimiento le llegue al desarrollador para que empiece a trabajarlo, ya va a estar van a haber un montón de situaciones que ya van a estar pensadas, entonces el desarrollador directamente va a codificar considerando todas esas situaciones. Si no hubiésemos incluido el tester, lo que pasaría es, tenemos el requerimiento sin pensar qué tiene que pasar en todas esas situaciones, el desarrollador codifica teniendo en cuenta ese requerimiento, cuando llega el tester se hace esas preguntas y encuentra que hay cosas que no fueron tenidas en cuenta. Entonces tenemos que volver hacia atrás, ajustar el requerimiento, discutir sobre qué es lo que es esperado en esas situaciones no pensadas, el desarrollador tiene que corregir y después nosotros tenemos que volver a probar. Entonces claramente todo ese ida y vuelta lo pudimos haber ahorrado. De eso se trata el shift left testing, el de incluir el testing lo antes posible y básicamente eso explica un poco los beneficios más importantes que tiene. Pero así como tenemos que mover el testing a la izquierda, también lo tenemos que mover hacia la derecha. Acá significa probar en producción, por ejemplo. Implica varias cosas. Implica, por ejemplo, cómo estamos gestionando los incidentes. ¿Sí? El usuario tiene una posibilidad de reportarnos los incidentes que está encontrando. Bueno, ¿cómo está funcionando ese ciclo? Perdón.
después tiene que ver con que, bueno, pasamos a producción. Probamos en un ambiente de preproducción, de testing, de lo que sea, y después pasamos a producción. Y lo dejamos ahí. Entonces el tester, el que va a hacer testing, va a ser el usuario. Cuando en realidad nosotros también tendríamos que probar en ese ambiente, a ver si todo... Porque en muy pocas ocasiones el ambiente de producción es exactamente igual al ambiente de testing. Entonces, todo ese gap que existe, esas pequeñas diferencias, pequeñas o grandes diferencias que existen entre un ambiente y otro, van a ser incertidumbre, y la incertidumbre es riesgo. Entonces, ahí está en nosotros de qué tanto riesgo queremos asumir en un pasaje a producción. Por eso, lo que plantea el Shift Right Testing es también probar lo más a la derecha posible, lo más cercano al usuario, lo más cercano a producción. Puede ser tener un set de datos que además está oculto, solamente con un usuario específico en producción puedo acceder y hacer un ciclo funcional completo. Eso sería un poco el objetivo de lo que se podría intentar hacer. Pero no queda ahí solamente, también es súper importante entender cómo se están comportando los usuarios reales en producción, y ahí puse el logo de Google Analytics por mencionar alguna, pero existen muchas herramientas que nos permiten tomar esa información y en base a esa información mejorar nuestro proceso de pruebas, mejorar qué pruebas estamos haciendo, con qué datos, de qué manera, basándonos en cómo los usuarios están utilizando el sistema. Después existen herramientas que nos permiten capturar errores en distintos niveles de la aplicación y quizá, por ejemplo, hubo una excepción en el servidor, tengo esta herramienta que apenas aparece un error, me manda una notificación y quizá a partir de eso ya me puse a trabajar y cuando el usuario llama, yo ya estoy trabajando en ese error y ya tengo muchísima información de qué es lo que sucedió. Y así como está todo ese aspecto funcional, también tenemos que prestarle atención, por ejemplo, a aspectos de performance. ¿Qué tanta más memoria se empezó a consumir a partir del último deploy? Bien, y eso es información que tenemos que obtener a partir de herramientas de monitorización, y mientras mejor entendamos cómo se está comportando el sistema o cómo varía el comportamiento del sistema entre un deploy y otro, mucho mejor. Acá es donde tiene mucho sentido hacer continuous delivery, o sea, hacer entregas a producción lo más frecuentes posible, porque mientras más pequeño sea el cambio que uno pone en producción, va a ser mucho más fácil entender a qué se debe el cambio del comportamiento del sistema. Si yo pongo no sé, pongo cada 2 días, pongo en producción, ¿no? Entonces, si hay, a partir de un deploy, empieza a consumirse el triple de CPU que se estaba utilizando antes, yo sé que se refiere solamente a las líneas de código que cambiaron en los últimos 2 días. Que si yo hago un deploy una vez por semana, voy a tener que revisar mucho más. Y si hago una vez por mes, muchísimo más. Así que de eso se trata el Shift Right Testing, intentar obtener información también de lo más a la derecha posible. Entonces, en esto de revisar la estrategia de calidad, nosotros lo que buscamos es revisar, a ver qué tanta información estamos obteniendo de este tipo de cosas. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, un segundito les pido. Bueno, si nos concentramos y hacemos un poquito más de zoom en lo que sería las pruebas funcionales, es súper importante tener en cuenta este modelo que está aquí, que lo que está del lado izquierdo habla de un antipatrón o una mala práctica, que además es lo más común, y lo que está a la derecha sería a lo que deberíamos apuntar. Pero fíjense que estoy hablando de estrategia de testing funcional y no estoy hablando de separar una estrategia de testing de una estrategia de automatización. Porque en realidad la automatización debería trabajar en función de mi estrategia de pruebas funcionales. Bien, debería ser como una parte de esa estrategia. Entonces, básicamente lo que plantea este modelo, lo que dice es que deberíamos tener una base fuerte de pruebas unitarias. Deberíamos tener unas cuantas pruebas a nivel de API, ¿sí? O de interfaz web o interfaz REST, y unas pocas pruebas automatizadas a nivel de interfaz gráfica. Y sobre eso tenemos las pruebas mal llamadas manuales o exploratorias.
¿Por qué digo que esto es lo más común? Porque típicamente lo que pasa cuando dicen, estamos gastando mucho tiempo en probar las mismas pruebas una y otra vez, tenemos que automatizar. Bárbaro, vamos a automatizar. Cuando se toma esa decisión, lo primero que se piensa es automatizar las mismas acciones o las mismas pruebas que está haciendo el tester de forma manual hasta ahora. Y además, si yo soy un tester que aprendí a automatizar, aprendí a utilizar una herramienta de pruebas automáticas, a mí me queda mucho más fácil automatizar esos flujos a nivel funcional, a nivel pantallas, porque yo ya sé cómo funcionan. Si yo quisiera bajar de nivel y hacer las pruebas a nivel de API, tendría que, bueno, conseguir accesos, conversar mucho más con los desarrolladores para entender qué significa cada parámetro, o cómo manejar las sesiones o ciertas encriptaciones, no sé, cosas por el estilo que requieren un poco más de trabajo o de análisis. Pero hay algo muy importante que pasa con esto, y es el por qué esta es la buena práctica, es el tema de la mantenibilidad y la velocidad de ejecución. Estas pruebas son súper lentas. Las pruebas a nivel de interfaz gráfica son muy lentas. Las pruebas unitarias, uno puede ejecutar cientos de pruebas unitarias en muy pocos segundos. Las pruebas a nivel de API llevan minutos y estas otras pueden llevar horas. Además, las pruebas a nivel de interfaz gráfica son mucho más complicadas de mantener, ¿sí? Y por eso, como que un buen compromiso, un punto medio bastante bueno es este nivel, el nivel intermedio. Porque también pasa de que las pruebas a nivel de interfaz gráfica tienen una mejor cobertura funcional en el sentido de que se acercan más a lo que un usuario realmente ejecuta. Las pruebas a nivel de API como que cubren bastante la funcionalidad. Las pruebas unitarias, en cambio, van a algo muy pequeñito, bien concreto, un método de un objeto y nada más. Entonces, y además escapan, como decía hoy más temprano, escapan al rango de acción de un tester. El tester lo que hace es pruebas a este nivel. No se mete con las pruebas unitarias. Es muy difícil. Yo diría que es hasta ineficiente intentar meternos a ese nivel. Entonces acá ya dependemos de la colaboración del mecanismo o de qué tan involucrados están los desarrolladores con la estrategia de calidad como un todo, ¿sí? Pero bueno, me parece que es una conversación que hay que tener, una conversación en la cual, por ejemplo, podría pasar de decir, ok, estamos repitiendo mucho las mismas pruebas, se nos está yendo mucho tiempo en ejecutar manualmente las pruebas, necesitamos automatizar. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra estrategia de automatización para las regresiones? Y ahí poner sobre la mesa y tener la conversación y decir, mira, si lo hacemos a nivel unitario van a ser mucho más rápidas, eh, pero es trabajo para los desarrolladores. Si lo hacemos a este nivel, nos va a llevar bastante trabajo. Si lo hacemos a este nivel, va a ser muy difícil de mantener. Entonces, creo que es una decisión a tomar entre todo el equipo y que cada uno se haga responsable de alguna parte. Una estrategia que, para estas capas donde trabaja el tester, una estrategia que nosotros estamos intentando comenzar a implementar más eh, es empezar automatizando el flujo crítico a nivel de interfaz gráfica. Después, analizar ese flujo crítico y además lo ejecutamos con los datos más simples, más comunes. ¿Bien? Después, analizar ese flujo crítico a qué endpoints, a qué interfaces llama y cada una de esas interfaces ejecutarlas con diferentes combinaciones de datos que me amplía la cobertura a nivel de datos. Entonces, ahí tenemos como que logramos cubrir a nivel bien arriba las funcionalidades. A nivel de API, que son bastante más rápidas y más fáciles de mantener, logramos tener una cobertura funcional de distintos casos, de distintas variantes y distintas combinaciones de datos, ¿sí? Y obviamente las pruebas unitarias, trabajándolo con los desarrolladores, tenemos como la primer línea de defensa, porque digamos, el desarrollador antes de enviar su código al repositorio compartido debería ejecutar las pruebas unitarias y cualquier problema de regresión que se haya generado a partir de algún cambio que haya introducido, lo va a tener que corregir antes de compartir el código con los demás. Entonces, de ahí es que son tan importantes también. Pero bueno, se podría seguir hablando de esto muchísimo más rato como ven. Algo más relacionado a las pruebas funcionales que les quería comentar es esta imagen que es tomada de Jonathan Bach.
que distingue como distintas formas de hacer testing manual. Como que en una punta tenemos lo que sería un script súper detallado, ¿no? Un caso de prueba súper detallado que me dice tengo que hacer este paso, usar este dato, así, y estos son los resultados esperados. En contraposición a eso, lo que tenemos es el testing exploratorio, que no significa que no tengo ningún detalle, ni ninguna idea, ni no tengo que documentar, hay toda una metodología para hacerlo, pero es bastante diferente a tener el caso de prueba súper documentado. Entonces, como que hay muchos sabores de eso, ¿no? Hay como, puede ser algo en el medio donde yo tengo documentadas las ideas de prueba, y después, a partir de ahí, tengo cierta flexibilidad para moverme e ir probando con diferentes datos y distintos flujos alternativos dentro de esa idea de prueba. A lo que quiero ir con esto es, tampoco hay una forma correcta de hacerlo o una forma incorrecta, pero lo que tenemos que pensar es cuál es nuestra estrategia de pruebas funcionales con respecto a esto. ¿Cómo las vamos a hacer? Y no significa tampoco tomar una para todo, sino que quizá lo que podemos hacer es algo combinado. Podemos agarrar y decir, mira, para las pruebas más críticas o para este módulo, para esto que tenemos que ejecutar siempre, lo vamos a tener documentado como casos de prueba. Estos otros módulos que queremos descubrir cosas nuevas y estar investigando, revisándolo de otra manera, lo vamos a hacer con pruebas exploratorias. O todas las funcionalidades nuevas las vamos a hacer con exploratorio, y las cosas que queremos para ejecutar en la regresión las vamos a documentar como casos de prueba. Hay distintas estrategias para definir esto, pero lo importante es pensarlo y pensar cuáles son los beneficios de cada enfoque, y tenerlos en cuenta para uno adoptar lo mejor, lo que más le conviene. Bien. Hasta ahora fue testing funcional. Veníamos hablando especialmente de testing funcional. Después están todas las que se conocen como ilities o ilidades, como la usabilidad o seguridad o portabilidad, compatibilidad. Bueno, no todas terminan en ility, sino que también tenemos performance, seguridad, ¿sí? Pero lo importante es, en esta revisión de estrategia, es el pensar en cuáles son todos los factores de calidad de un producto. ¿Bien? Y revisar qué tipos de pruebas estamos haciendo para cada uno de esos factores, o si realmente es una caja negra que no sabemos lo que hay ahí adentro. Como hoy más temprano decía, testing de accesibilidad. Si no hacemos nada de testing de accesibilidad, no sabemos cómo está nuestro producto con respecto a la accesibilidad. Y entonces el riesgo más grande ahí es el desconocimiento, el no saber qué tan bien estamos. O otra cosa otra que aparece ahí es la de mantenibilidad, que mantenibilidad tiene que ver mucho con la calidad de código. Si no utilizamos alguna herramienta que nos analice la calidad de código, es una incertidumbre total, no sabemos. Entonces, al no saber cómo estamos, no sabemos si estamos cada vez empeorando, si estamos bien y nos podemos quedar tranquilos, o si hay algo dormido ahí que puede despertar en cualquier momento. Así que acá el planteo es revisar cada uno de los factores, y nos basamos nosotros en la norma ISO 25010, más que nada para tener como base para pensar cuáles son todos los factores de calidad de producto que deberíamos considerar para buscar hacer un análisis lo más completo posible. Bien. Siguiendo con esto de ser estoicos, hay una práctica que se llama visualización negativa dentro de la filosofía estoica, que lo que dice es pensar que uno lo que tendría que hacer es imaginarse qué es lo que puede llegar a salir mal, ¿no? Y eso es el planteo con respecto a esto. Pensar en cada una de estas y decir, a ver, ¿qué puede pasar mal? ¿Qué pasaría si la performance funciona mal? ¿Sí? ¿Qué pasaría si tenemos muchos problemas de accesibilidad? Uy, nos pueden hacer una demanda porque ahora hay una cierta normativa que exige que los sitios de e-commerce sean accesibles. Ok, ¿cómo me preparo para eso? ¿O cómo mitigo ese riesgo? Bien, entonces de ahí es un poco el pienso que estaría bueno hacer, ya que al hacer esta visualización negativa, uno se puede preparar un poco mejor para cuando eso realmente ocurra.
Bueno, esto un poco ya comenté algunas cosas. Esto es cuando le hicimos pruebas de accesibilidad a nuestro propio sitio, ¿sí? Porque también queríamos ver cómo estábamos. Antes, la accesibilidad es algo que estamos trabajando cada vez más y estamos ofreciendo más servicios, pero no queríamos salir a ofrecer servicios de testing de accesibilidad si nuestro sitio tenía mala accesibilidad. Así que por eso trabajamos bastante en eso también. Otros aspectos donde se puede obtener mucha información como de desperdicios o de oportunidades de mejoras tiene que ver con la gestión de los ambientes, ¿sí? Que cada uno sepa para qué utilizamos cada uno de los ambientes que tenemos en, eh, en, nuestro, en nuestras pruebas, ¿sí? Con respecto al código, ya les estuve hablando un poco de las distintas herramientas que sería bueno tener en cuenta para hacer revisiones estáticas de código y entender cómo está la calidad interna de ese código, y después poder hacer un plan para cómo quemar esa deuda técnica, ¿bien? Voy a intentar ir un poco más rápido, si nos quedan algunos minutos para revisar alguna pregunta. También nos resulta súper importante en esto de revisar la estrategia, el entender qué estrategia estamos teniendo para Continuous Integration y Continuous Delivery. Cuáles son los pipelines que tenemos definidos en nuestro Jenkins o la herramienta que utilicemos. Qué feedback estamos obteniendo en cada uno de esos, cada una de las etapas, cada una de las stages dentro del pipeline, como para ir siempre mejorando ese proceso de entrega continua y hacer, de nuevo, pensando en que ese tiempo que pasa entre que yo tengo un requerimiento, lo desarrollo y lo entrego, sea cada vez menor. ¿Bien? Y bueno, y más o menos así fui recorriendo las distintas cosas que tenemos pensadas dentro del modelo. Este modelo, de nuevo, es lo que nosotros hoy consideramos que son cosas que impactan la calidad del producto y que nos gusta ir revisando todas estas cosas de manera periódica. Ahora, hay otro problema que es, ¿qué pasa con los conocidos como unknown unknowns? O sea, lo que no sabemos que no sabemos. Ahí está el problema más grande, porque todo esto que les mostré en el modelo estaba genial, lo revisamos, trabajamos sobre eso, y qué sé yo, pero también se nos pueden estar escapando cosas por no haber pensado en ellas, y estas son las más peligrosas. Y de ahí que es súper importante el hacer acciones proactivas para intentar descubrir qué cosas por nuestro sesgo estamos dejando fuera de este análisis. ¿Bien? Entonces, eso es un poco también de lo que les quiero compartir, algunas actividades y algunas cosas como para intentar atacar eso en concreto. Por ejemplo, me parece súper importante el investigar, hacer preguntas a otros integrantes del equipo, validar todo lo que hacemos, ¿no? Es sentarse con alguien más, ya sea de nuestro equipo o de otro equipo, y decirle, mira, esta es mi estrategia de pruebas, ¿qué te parece? ¿Qué más harías? ¿Qué te parece que se me puede estar escapando? En ese cruce de miradas es donde, bueno, nosotros como testers tendríamos que saber tener muy claro que el cruce de miradas es de las cosas que incrementan la calidad final de las cosas. Entonces, si queremos mejorar la calidad de nuestra estrategia de pruebas, revisarla con alguien más es súper, súper enriquecedor. Darle visibilidad, compartirla, ¿no? Y después hay un montón de actividades grupales que yo, de nuevo, las tengo documentadas en mi blog, les voy a dejar por acá los links, que son ideas más que nada para esto, poner compartir con el equipo ideas, entender desde distintas visiones, desde distintas formas, con distintas actividades, ir poniendo en común el entendimiento que tiene cada uno sobre la estrategia de pruebas, en ver cuáles son las opiniones de los demás y ver cómo entre todos podemos definir alguna forma para mejorarla constantemente. Esta es una actividad basada en los cuadrantes del testing ágil propuesto por Lisa Crispin y Janet Gregory. Esta es una actividad basada en algo que publicó Katrina Clocchi. También está el link por ahí, está todo escrito cómo hacerla, cuáles son los objetivos de cada una, qué discusiones apunta cada una. Por acá tenemos algo que le llamamos el Requirement Journey Map, que intentamos, está basada en otra dinámica traída de otro tipo de actividades, pero básicamente lo que hacemos es dibujar una línea entre la idea y el producto en producción, o la funcionalidad en producción, ir identificando todas las acciones que hacemos
¿sí? Durante este proceso y discutir entre todos qué errores o qué ineficiencias estamos teniendo hoy y qué ideas podemos aplicar para mejorar ese desarrollo. Acá es buscando ideas entre todos, ¿no? Después, esta otra está basada más en la matriz de riesgos, para entender que el testing basado en riesgos es algo que debería ser la forma de definir nuestras estrategias de prueba y también nuestras estrategias de desarrollo. Esta es una forma de compartir qué entendemos cada uno por riesgo, qué entendemos que son factores que hacen que haya más o menos riesgo en cada actividad que hacemos. Así que esto, de nuevo, una apuesta en común que está súper rica para hacerla con todo el equipo. El pensamiento crítico es algo que se puede desarrollar como para intentar entender qué cosas estamos asumiendo y cómo podemos cuestionar esas cosas que asumimos para descubrir cosas que no habíamos pensado hasta ahora. De eso se trata el pensamiento crítico. Hicimos hace un tiempo algunas actividades que son más como juegos que nos permiten mejorar ese pensamiento crítico, y lo dejé documentado también en mi blog, así que por ahí si quieren leerlo y ponerlo en práctica en sus equipos estaría muy bueno. Y claro que siempre el seguir aprendiendo sobre otras áreas que tal vez no conozco mucho, o aprender sobre programación, sobre el deploy, infraestructura, cosas que quizás hoy no estamos tan involucrados, o la gestión de riesgos o cosas así, que nos van a ampliar nuestra visión. Eso seguro que son cosas que nos ayudan a encontrar esos unknowns. Les dejo por acá también un link a mi libro, que está para descargarse gratuito. Es en español, habla sobre distintos aspectos de pruebas. Lo pueden descargar. Por acá hay un montón de links de lugares donde escribimos frecuentemente, por si quieren también leer sobre distintos aspectos de calidad, de testing. Y dentro de poco vamos a estar comenzando a compartir un podcast, donde, aprovechando que vivo en California y que hay varios referentes de testing por esta zona, voy a ir compartiendo entrevistas que estoy teniendo con ellos. Así que, bueno, para cerrar, lo que les estuve mostrando tiene que ver con cómo revisar, o cómo hemos ido nosotros definiendo un modelo para revisar la estrategia de calidad, cómo generar esto en un hábito de revisión periódica para ejercitar ese músculo de la mejora continua. Y sobre el final les estuve mostrando algunas dinámicas un poco rápido. Disculpen que quizá me colgué al inicio en profundizar demasiado en algunas cosas, y esto último lo conté un poco rapidito, pero les compartí ahí y están los links para que puedan ver sobre distintas dinámicas para poner en común con el equipo, y que esa estrategia también le den visibilidad y la discutan y la mejoren entre todos. Ya para cerrar, lo que quiero comentarles es que yo veo todo esto como muy relacionado a algo que Eduardo Galeano decía, ¿no? Que de esta forma estamos definiéndonos un horizonte, estamos caminando hacia ese horizonte, pero ese horizonte se va a seguir alejando, y lo bueno es que eso es lo que nos va a hacer seguir caminando siempre en búsqueda de la mejora. Así que muchísimas gracias por haberme prestado atención por casi una hora, si es que todavía están ahí. Y podemos usar estos minutos que nos quedan como para contestar alguna pregunta, si hay. Bien, tenemos varias preguntas de la comunidad, Fede. Sí, tenemos unos minutos, creo, nos da todavía como para responder algunas cosas. Bien, primero agradecer a vos por la presentación, excelente. Y bueno, por acá tenemos la primera pregunta de Carlos Darío. Nos pregunta, ¿cómo se pudiera tener una especie de inventario de cobertura de pruebas, pero no a nivel de código, sino de toda la aplicación, y cómo pudiéramos saber qué tanto estamos cubriendo con las pruebas automatizadas en end-to-end, por ejemplo, o de APIs? ¿Hay alguna idea? No te escuchamos ahora. Ahí. Ahora sí. Es buenísima la pregunta, y me parece que tenemos que entender qué significa cobertura. Cobertura sería, para mí la forma fácil de explicarlo es, tenemos que entender cuál es el todo de algo dividido en unidades y saber qué porcentaje de esas unidades estamos cubriendo. ¿Bien? Cuando estamos en código es muy fácil pensar en que las unidades sean líneas de código, y entonces yo te digo, tengo un 80% de cobertura, significa que el 80% de las líneas de código están siendo cubiertas por pruebas.
Cuando estoy pensando en funcionalidades, tal vez puedo tener una granularidad así, tener una planilla Excel, no sé, tener un mind map o tener el instrumento que quieras, pero de alguna forma tener ese inventario de funcionalidades y agarrar y decir, bueno, ¿qué porcentaje de estas funcionalidades las estoy cubriendo con mis pruebas? Después podemos irnos más al grano y bajar un nivel y decir, bueno, vamos a pensar en cobertura de datos. Para esta funcionalidad, ¿sí?, que tiene un montón de parámetros, yo quiero analizar qué cobertura estoy teniendo para ella y puede ser cobertura de each choice, cobertura de all pairs, cobertura de producto cartesiano, ¿sí? Entonces, cobertura es como que la podemos pensar en muchísimos niveles. Creo que parte de la dificultad o parte de lo que uno tiene que pensar es hacer, quizá podríamos tener como una estrategia top-down, empezar por funcionalidades, o módulos, funcionalidades, y dentro de funcionalidades no atacarlas a todas por igual, sino entender cuáles son las más prioritarias, cuáles son las más críticas para el negocio, esas prestarle atención de tener una cobertura más detallada, a las otras que no son tan críticas, quizá no dedicarle tanto tiempo en hacer tanto análisis, ¿sí? Y entonces al final termina siendo como un trabajo bastante combinado, ¿no? No lo veo como algo que podamos agarrar y decir, ah, tanto porcentaje de código y ya está, sino que tendría que ser un poco más distinguiendo entre qué cosas son, a qué cosas le queremos prestar más atención o menos, de acuerdo al riesgo, ¿no? De nuevo, Exacto, esto tiene que ser más pensado en riesgo. exacto. Bien, Espero gracias, haber Fede. contestado. Sí. Por acá tenemos otro rapidito de Diego Gavilanes. Nos pregunta, bueno, si podemos pasarle algún tip que le pueda ayudar a transmitirle a los clientes que el tester no puede asegurar la calidad y que si hay algún inconveniente en producción, no es solo el equipo de testing el responsable. Yo creo que viene más por la comunicación también que se tiene con el Sí, equipo, trabajar en la comunicación. sí, eso me parece que es un trabajo constante, ¿no? No es algo que haya un tip como para decir Exacto. esto, Esta es tenés que decir esto esta es la y receta. funciona. Claro. Hace un tiempo hice un ejercicio en una charla que di en Buenos Aires, me acuerdo que lo que le había preguntado al público, quería saber, ¿no?, que si habían testers en el público, pero hice trampa y les pregunté si habían QAs en el público. Y casi todos levantaron la mano, ¿no? Y QA significa Quality Assurance, ¿no? O sea, aseguradores de la calidad. ¿Qué significa eso? Si nosotros pensamos, de vuelta en analogías, ¿no? Si yo, no sé, tengo un seguro, pago un seguro a una aseguradora para un auto, lo que espero es que esa aseguradora se haga responsable cuando algo sale mal. Tengo un accidente, entonces la aseguradora va a pagar por los daños que se hayan hecho. Entonces, si nosotros nos hacemos llamar QA o QAs o aseguradores de la calidad, somos los responsables cuando algo sale mal en producción, cuando hay daños, cuando hay problemas. Entonces, para mí, una de las primeras cosas que tenemos que ser como recontra cuidadosos es en el lenguaje, porque eso setea mucho las expectativas. Entonces, empecemos por ahí, en nosotros mismos entender dónde estamos mandando un mensaje de que nosotros somos responsables e intentemos cambiar eso. Entonces, dejemos de llamarnos QA como Quality Assurance. Si queremos seguir usando la palabra QA, que sea más por Quality Assistant, como somos asistentes de la calidad o algo con otro enfoque, o somos testers, pero no somos aseguradores, porque no somos los que nos vamos a hacer responsables cuando algo sale mal, ¿no? Pero bueno, la pregunta de Diego creo que da para tener una discusión bastante larga. Bien. Pero me parece que es un constante, ¿no? Un trabajo que hay que hacer constantemente de entender hasta dónde llega la responsabilidad de uno. Hay algo que plantea, creo que era Bolton, Michael Bolton, el que decía que el que está más cerca de ser un quality assurance es el CEO de una empresa, porque es el que realmente puede tomar decisiones. O sea, nosotros lo que hacemos es informar, no tomar las decisiones. Sí, podemos tener voto dentro de una decisión, pero la decisión, dependiendo del contexto del equipo y eso, pero la decisión a lo sumo la toma el equipo. Entonces, Exacto. la responsabilidad es del equipo.
el CEO de una compañía decía Bolton porque es el que puede decidir si contratar más desarrolladores, contratar más testers, salir a producción o no. Hay un montón de cosas que realmente hay que poder tener control sobre todas esas cosas si queremos hacernos responsables. Ahora, hasta que no nos den todas esa posibilidad, ese margen de acción, nosotros no podemos hacernos responsables. No puedes pedirle a alguien que se haga responsable si no tiene potestad para tomar todas esas decisiones, ¿no? Pero bueno, Exactamente. es muy larga la Bueno, charla. acá Edinson, Brando y Dan nos comentan, nos preguntan si, bueno, si vamos a estar compartiendo esta grabación, si la vamos a estar compartiendo. Las dinámicas, también la presentación la vamos a estar compartiendo, Fede, seguro Sí, en tu por SlideShare o algo supuesto. así, para que Sí. puedan acceder a todos los links y puedan acceder a toda esta info que Fede dejó detallado en Sí, su... también estoy a disposición si quieren, bueno, cada uno de estos links son a mi blog, si quieren comentar ahí, si quieren escribirme, lo que sea, me encanta discutir sobre todos estos temas, así que más que a disposición para seguir la charla en cualquier otro canal. Exactamente. Bueno, estamos ya en hora. Esperamos que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, Fede, por sumarte. Estén Muchas atentos gracias a toda la ustedes. comunidad. Muchas gracias a todos los que estuvieron hasta el último minuto. Agradecerles. Esta es una de las primeras webinars que vamos a tener. Vamos a tener muchas más en el resto del año, así que estén atentos que más adelante les va a llegar más anuncios. Y muchísimas gracias a vos, Liz, también por hacerte cargo de tomar esta posta de intentar generar más comunidad, compartir mucho más conocimiento, que es algo que siempre hemos estado queriendo hacer de distintas maneras. Así que el poder llegar a muchos más lugares a través de este medio, que hoy en día es como una necesidad, dado el contexto mundial, ¿no? De que no podemos salir mucho de nuestras casas, entonces aprovechar estas herramientas para seguir viéndonos las caras o compartiendo estas cosas está súper bueno. Muchas Exacto. gracias. Bueno, gracias a todos y bueno, hasta pronto. Nos vemos en la próxima webinar. Nos Chao. vemos. Nos vemos. Chao, chao.